Conversando. ¿Qué tal? Estamos en el Parque de la Amistad con Judith Cabrera de la Rocha. Judith, un gusto y gracias por venir hasta acá, literalmente a la zona suroeste de la frontera, ¿cierto? Entre México y Estados Unidos. Es como la orillita de la zona fronteriza. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Aquí está sucediendo un fenómeno que ha recrudecido en los últimos años, el fenómeno migratorio, y quisiera platicar contigo sobre cómo ha modificado las nacionalidades de la gente que viene aquí y a qué se puede atribuir. Bueno, creo que en los últimos años hemos visto varios cambios, no nada más en cuanto a las nacionalidades, también en cuanto a las edades y los motivos por los que las personas migran. Hemos visto de unos 6 años para acá un gran aumento en la población haitiana que está migrando, pero también en la población centroamericana. Con hambre, sin ropa, asaltados y golpeados, es como llegan los migrantes a Empalme en su travesía para intentar cruzar a Estados Unidos. Terribles vivencias de carencias y miedo es lo que viven todos los días desde que decidieron salir de su país para mejorar su estado económico y poder enviar dinero a sus familias, pasando momentos difíciles, como haber visto como una mujer proveniente de Honduras, con su hija recién nacida en los brazos, perdió ambas piernas al ser arrollada por el tren en Veracruz. Esto al ser perseguida por elementos del Instituto Nacional de Migración, mientras que otros los dejan hasta sin tenis, corriendo descalzos para no ser atrapados. Tratos inhumanos que se suman al largo tiempo que pasan de viaje. Ella quiso coger el tren, pero no pudo. Y solo quedó con la niña en sus brazos, pero sin ni un pie. Por migración y la guardia, porque los corretearon y no pudimos hacer nada. El problema es migración es el problema, que yo no sé cuál es lo que tiene. Yo ya miro que uno entra a Guatemala y entra aquí a México, ya empieza, que migración. Guatemala le quitan todo el dinero que trae uno. Aseguran que desde que entran a México por Guatemala, las condiciones son mucho más difíciles para ellos, siendo asaltados en la gran mayoría de las veces o perseguidos para ser detenidos por migración. Uno de ellos es Jairo, de 32 años, que conoció a Carlos en uno de los viajes, llegando a Empalme sin ropa, con mucha hambre y con miedo de ser detenidos, teniendo a la esperanza de poder enviar dinero a su familia, esposa y 3 hijos que se quedaron en Honduras, caminando hasta por 10 días en Chiapas para tomar el tren. Pero la verdad es que hemos caminado más de 10 días y todavía solo para esto. Yo por eso trato de hacer lo posible de meterme en el monte, no sé a dónde, para poderme escapar. Porque caminar 10 días caminando, imagina, yo tengo 2 niñas y tengo un niño de 11 años. Y el propósito mío es llegar a Estados Unidos para darles algo, porque en Honduras no voy a poder darles un estudio. Pero ya, si Dios no lo permite, pues entonces no sé qué va a pasar. De esta manera también se encuentra Vidal, un joven de 30 años, originario de Honduras, y que por 3 ocasiones ha sido atrapado por migración de Estados Unidos en su intento de cruzar por San Luis Río Colorado en Sonora, y que al percibir que esto pone en riesgo su vida, su intención es llegar a la Ciudad de México en búsqueda de empleo, siendo uno de los migrantes que fueron liberados por migración en Empalme. Como en todo lado, así es cierto que está difícil en todo lado, pero en nuestro país ahorita las cosas están un poco más difíciles porque en primer lugar tenemos a un presidente que no es el adecuado para un país como Honduras. Casi no hay empleo. Los jóvenes hoy en día andan metiéndose mucho en la delincuencia porque piensan que es la única manera de poder salir adelante. Danae Rivas, Mega Noticias. Y en estos últimos años ha habido muchísimos más desplazados internos por la violencia que se está viviendo en el país. Yo sí voy a llorar porque mi familia está sufriendo. Ahora sí que el gobierno nos ha tomado en cuenta, solo porque piensa que somos indígenas. 4 de cada 10 desplazados en México son indígenas. El desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos, un fenómeno que se ha recrudecido y solo es la punta del iceberg de un problema complejo de violencia histórica. Ya no tenemos tranquilidad, porque ya solo nos preocupamos por dónde sale la bala y hacia dónde huirnos.
Cada año, miles de personas son desplazadas internamente en México. Individuos, familias y hasta comunidades enteras abandonan sus hogares para proteger su vida, muchas veces de forma invisible. Los principales factores del desplazamiento son las disputas entre organizaciones criminales, grupos de autodefensa y desastres naturales. Los desplazamientos se realizan de manera silenciosa, incluso evitando solicitar el apoyo de las autoridades por la desconfianza y el temor a que ellas mismas señalen a las víctimas ante sus agresores. Desde los años 70, el desplazamiento interno comenzó a tener presencia en México, principalmente por casos de intolerancia religiosa y disputas por tierras. En los 90 se sumó el enfrentamiento armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Mexicano. Tan solo en 1995, el éxodo de comunidades en Chiapas fue mayor a 80,000 personas. La lucha contra el narcotráfico también ha causado que miles de personas abandonen sus hogares. Hay miles de desplazados, por ejemplo Panteló y por ejemplo entre Chenaló y Panteló, que están matando, que están asesinando. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reveló que en 2021 casi 45,000 personas en 10 estados fueron desplazados por la violencia, cifra 4 veces mayor que en 2020. Las entidades con más inmigrantes fueron Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En 2019, el gobierno federal reconoció la existencia del fenómeno de desplazamiento forzado y se comprometió a atenderlo. Hasta el momento, no ha habido solución. Porque tenemos miedo de regresar a nuestras casas. Retornar al lugar de origen o reubicarse en otra parte no es suficiente para poner fin a la vulnerabilidad de las personas desplazadas. Las víctimas invisibles. Una tragedia sin solución en México. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Lo que me platicabas de estas comunidades musulmanas que están llegando también. Sí, así es. Bueno, a partir de la guerra que está sucediendo en Rusia y Ucrania, también ha habido muchas personas de esos países. Los ucranianos pasaron por aquí cuando recién comenzó la guerra, tuvieron un cruce casi inmediato por miles. Los rusos no, por cuestiones políticas, no tuvieron ese acceso tan fácil. Y también tenemos un albergue nuevo de latinas musulmanas, entonces ellas reciben muchas personas musulmanes de diferentes nacionalidades, ¿no? Como de Siria, Afganistán, distintos lugares. ¿Y cómo hacen para mezclarse? O en términos del idioma, de costumbres, es una situación que te plantea evidentemente cambiar todo tu sistema hasta para sobrevivir. Sí, así es. Bueno, Tijuana siempre ha sido una mezcla multicultural, ¿no? Muy plural de muchas manifestaciones culturales. También ha sido un shock para los tijuanenses, creo, absorber todo esto. Ha habido un discurso mediático de desprecio, ¿no? De xenofobia hacia ciertas nacionalidades en particular. Sí. Por ejemplo, se ve a los migrantes haitianos como muy trabajadores, ¿no? Muy buenos migrantes, mientras que los centroamericanos son mareros o van a traer problemas. Mucha discriminación en ese sentido también. Es un reto, creo que para todos, el choque cultural. Pero también hay mucha disponibilidad o mucha disposición, de parte de ciertos actores para recibirles. Curiosamente, los ucranianos, por esta misma narrativa que se ha manejado en medios, pues sí estaban como más humanizados, ¿no? Entonces el recibimiento fue más cálido. Me contabas sobre la manera en la que se acomodan, en la que van transitando, en la que se comunican a través de las redes sociales como un fenómeno que está ayudando a muchas comunidades, ¿no? Hasta para el movimiento interno. Bueno, en cuestión de el asunto de la tecnología en la migración son como fenómenos muy peculiares. Igual las personas se organizan a través de grupos para armar pues pequeñas caravanas, le podemos decir, ¿no? O grupos de personas que se cuidan entre ellos para movilizarse. También a través de estos canales distribuyen información. A veces ayuda, a veces es desinformación o son rumores, ¿no? Que van a tener un impacto más bien negativo, pero como el papel que están jugando las redes y la tecnología es muy claro. Seguimos en el mural de la Hermandad de Enrique Chu. ¿Es la puerta simulada de alguna manera? Bueno, este solía ser un parque binacional, el Parque de la Amistad. Las personas podían encontrarse aquí, tener momentos de convivencia, pero
Estados Unidos ha hecho muchos esfuerzos por mantenerlo cerrado, ¿no? Cual Sí. es una tragedia. De hecho, ya hay otra barda, como unos metros más hacia allá, ¿cierto? Ya no hay como esa interacción, no es posible esa interacción que antes podía registrarse. Correcto. Y vemos nombres, que me parece un fenómeno interesante, porque es cierto que hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, que tienen una labor en la milicia con promesas de nacionalización, de vamos a darle sus documentos, una promesa que administración tras administración pues ponen sobre la mesa, ¿no? La anhelada reforma migratoria, pero no solamente no se da la reforma, que en estos momentos ya tampoco en la administración Biden la vamos a ver, sino que vemos nombres y nombres que no solamente quedan eso, son familias de mexicanos que se quedaron literal sin nada, ¿no? Con un pie allá, un pie acá, y lo peor es que solamente queda su nombre en esta barda. Así es. Bueno, el caso de los veteranos deportados es bastante trágico, ¿no? Se les promete esta regularización de su estatus migratorio y al final, después de servir en guerras, son deportados. Cuando las personas son deportadas, bueno, están en su país de origen, entre comillas, que es un país en el que no están acostumbrados a vivir, sin documentos, y también se da la separación de familias, porque usualmente no deportan a la familia junta, ¿no? Sí. Entonces deportan a algunos miembros y esto va a tener un impacto psicológico, económico y social, ¿no? En todo el contexto. Y es interesante porque hoy por hoy sigue sucediendo ese fenómeno y más adelante vamos a platicar con ustedes porque hoy todavía hay cientos de miles de mexicanos del otro lado de la frontera que están padeciendo esta situación. Así que vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en Tijuana. Judith, platicabas hace un momento acerca de la migración interna, esos cientos de miles de mexicanos que se están moviendo por falta de oportunidades, pero también por violencia. Los desplazados en México ya como un fenómeno, porque veíamos hace poco imágenes en Zacatecas, en Chiapas, en Michoacán, en varios estados donde comienzan a formarse grupos que básicamente les dan un tiempo para salir de sus estados o pertenecer a esos grupos y si no, pues bueno, pagarlo con la vida. Este fenómeno está impactando y se ve aquí en la frontera. Claro, está impactando mucho, también está un poco invisibilizado, ¿no? Cuando recibimos críticas, ¿no? De los campamentos o situaciones, fenómenos que se dan, se dice mucho la frase de que se regresen a su país. Creo que no hay una conciencia de que usualmente la mitad o más de estos grupos van a ser mexicanos. Entonces no hay un país a donde regresarles. Están todavía con la inseguridad encima, ¿no? Con la expectativa de qué nos puede pasar si no migramos a Estados Unidos. Entonces ya no le llamamos migración a eso, ¿no? Se llama desplazamiento forzado. Tenía uno miedo, ya la verdad, porque andaban muchos hombres armados. Y se llevaron gente, los encontraron en los forenses, otros están desaparecidos todavía. Nosotros nos dijeron, se van o los matamos, queremos el rancho solo. Cuando empezamos a oír los balazos y era un infierno. Con tristeza recuerdan lo vivido. La última persona que encontraron muerta fue hace aproximadamente un mes a la entrada de Palmas Altas, pero hay 18 comunidades desplazadas en Jerez, Zacatecas por el crimen organizado. Sarabia es una de las comunidades que se ha convertido ahora en un pueblo fantasma. Los habitantes no solo perdieron sus hogares, también su fuente de ingreso. Los plantíos están muriendo. Había un promedio de más de 15,000 hectáreas. Hoy nos hemos reducido a 6,000 hectáreas. La derrama económica originalmente estaríamos hablando casi de 1,000 millones. En esas circunstancias prácticamente se reduce a 1/3. Mediante una asamblea se informó a los pobladores que finalmente se intentará recuperar lo que les fue arrebatado. El ejército mexicano, compañeros, siempre estuvo dispuesto a ayudarlos. Pero el ejército no interviene si no le dan una orden. Les dieron la orden. Tuvo que venir esa orden de México. Una crisis humanitaria que inició hace 2 años, un éxodo que por mucho tiempo quedó en el olvido, pobladores que fueron abandonados a su suerte, mientras el crimen organizado los despojaba de todo lo que tenían. Ahora esperan regresar a sus casas y a sus tierras con el plan de recuperación de las comunidades de Jerez basado en 3 puntos estratégicos. 1. Establecer 3 destacamentos, uno en Palmas Altas a cargo de la Policía Estatal y Municipal, otro en Villahermosa y en la comunidad de Ermita de las Correas, resguardados por el ejército, con la intención de que las personas regresen a las comunidades
país lo más pronto posible. 2. Reconstruir sus casas con el apoyo de las autoridades. Y tercero, ya cuando esté el orden establecido, cuando ya ustedes se sientan seguros, Sedena se retirará. Pero siento yo que no es tan fácil, pues, hacer este trabajo en unos meses y luego retirarse. Yo creo que deberá de ser permanente, ese rondín tendrá que ser permanente. Para muchos estas palabras significan esperanza. Yo veo una luz muy grande que se está abriendo nuestro camino otra vez. Que ellos nos van a cuidar las 24 horas del día, 365 días. Tienen garantizado. La incertidumbre aún es latente. ¿Cuánto tiempo realmente podrán estar cuidándolos de manera permanente? ¿Qué pasará cuando se retiren? Para algunos pobladores, esta intervención fue muy tarde. Dicen, no tendrían por qué haber abandonado sus hogares y perderlo todo. En Zacatecas se encuentra este pueblo mágico. Es el municipio de Jerez, reconocido por su producción de durazno, lo pintoresco de sus calles y la calidez de su gente. Los chocolates, los duraznos, nosotros los hacemos, tenemos los chiles güeritos también 100% jerezanos. Pero este pueblo mágico está rodeado de muerte y abandono. Nos adentramos en sus caminos y conforme caminamos, la desolación se va haciendo presente. 10 comunidades que han sido afectadas por este fenómeno de la inseguridad. Nuestro destino, la localidad de Palmas Altas, pero aún falta camino por recorrer. Más de 30 minutos donde la desolación es su principal característica. Ni un alma por las calles, casas y escuelas vacías. En el 2020, Zacatecas se encontraba entre los 5 principales productores de durazno. La mayoría se producía en el municipio de Jerez. Que alcanzamos a tener casi 20 millones de plantas. Praderas donde solía estar lleno de ganado, ahora se ven unos cuantos animales, dejados en el olvido, muriendo de hambre. Aquí tienen 2 años que fueron abandonados estas tierras. Finalmente, en la comunidad de Palmas Altas, los militares y el ejército resguardan el área, barren la zona. Rastros de lo que fue una camioneta quemada, caminos vacíos aquí en el poblado de Palma Alta y casas tomadas por la delincuencia. Aquí en este lugar ya no vive ni un solo habitante. Pudimos entrar a una de las casas. Las imágenes dan cuenta de la devastación. Aquí hace un año todo era felicidad. Entonces, pues ahora mira, los destrozos, animales, las mascotas y todo, pues ahí ya esta casa fue saqueada. Pero esto es solo el principio de más de 250 pobladores de Palmas Altas. Ahora solo quedan casas destrozadas, familias separadas y el trabajo de una vida solo en ruinas y en el olvido. Vean cómo quedó, cómo me vengo yo con mis hijos, cómo voy a empezar. Yo pienso que es difícil. Y sí, es difícil. En Palmas Altas, 40 efectivos resguardan la vivienda de más de 250 personas. Sin embargo, todos tuvieron que abandonar sus hogares. Ya no es esta migración en busca de oportunidades o lo que veíamos hace 10 años, ¿no? De mexicanos en busca del sueño americano, que eran usualmente hombres jóvenes, saludables, tratando de cruzar a Estados Unidos para buscar oportunidades económicas. Ahora son familias completas, son mujeres, son niños, son personas de la tercera edad, son personas con discapacidad, son personas de la comunidad LGBT que son también perseguidas, todo tipo de situaciones que se dan dentro del mismo país. En busca del sueño americano, millones de migrantes se exponen a violaciones graves a sus derechos humanos. El secuestro, uno de los delitos más frecuentes. Soy David, Lidia. Dile al cuñado que nos ayude, porque estamos secuestrados. Por favor, ayúdame. Bueno, muchacha, a ver si quieres ver a tu hermano vivo otra vez. Por favor, Lidia, ayúdanos. Tienes que pagar la cuota te la voy a dejar en $7,000. No seas pendeja. El dinero regresa a los familiares de uno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirma que entre 2011 y 2020 más de 70,000 migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en México, un promedio de 7,000 casos por año y 19 por día. Estas cifras alarmantes son resultado de la compilación de información de autoridades migratorias, de seguridad, organismos autónomos y comisiones de atención a víctimas. Llegando al puente de Tenosique, donde está exactamente el basurero, nos salieron unos secuestradores y nos rodearon a todos, nos capturaron. Y de las 9 personas que íbamos, solo 2 pudimos escaparnos. Y las demás personas, entre menores y personas adultas, pues fueron secuestradas y pues no volvimos a saber nada de ellos.
Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas son los estados con más casos y la mayoría de las víctimas eran de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba. Pero estas cifras contrastan con los datos del gobierno federal. La Secretaría de Gobernación informa que entre 2016 y 2021 solo se han reportado 508 secuestros y llama la atención que en 2019 y 2020 hubo una reducción marcada. En 2020 solo se informó de 2 casos. Otros delitos reportados son la tortura, la trata de personas, violaciones, agresiones y robos. Especialistas aseguran que el aumento de operativos contra migrantes ha fortalecido al crimen, que se aprovecha de sus ilusiones. Se les está obligando a irse por territorios, por espacios menos cuidados. Claro. Y están más a merced de la trata de personas, de la trata de personas para esclavitud. El crimen organizado los está acechando. Es muy peligroso lo que está pasando porque a su vez esto, puede llevar a casos muy lamentables de secuestro. Grupos de más peligrosos se meten en el negocio del tráfico de migrantes porque se vuelve un negocio más jugoso. Entre más difícil sea o más amenazas haya de que no van a poder ingresar, más caro les pueden cobrar. Hasta el momento no existe ninguna radiografía de los grupos criminales que trafican migrantes y que serían los principales responsables de los secuestros. Sin embargo, algunos de los casos difundidos han sido atribuidos al cártel del noreste, principalmente en Tamaulipas. Además, testimonios de presuntos traficantes señalan que el cártel de Sinaloa tiene presencia en toda la franja fronteriza. Recientemente, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León afirmó que los cárteles se disputan el control del tráfico de migrantes. Ya vimos aquí que uno de los cárteles tiene más presencia que los otros en forma directa, pero el grave problema son en el área metropolitana, son las células locales. Los migrantes tienen que cruzar México, un país en el que operan al menos 19 cárteles. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, destacan el Jalisco Nueva Generación con presencia en 27 estados, desde el norte hasta el sur, el cártel de Sinaloa con operaciones en 21 entidades, seguidos del cártel del Golfo y los Zetas, con presencia en más de 10 entidades. Un estudio de la Universidad de Texas señala que migrantes han sido sometidos por cárteles para la explotación laboral y sexual, además de que para facilitar su tránsito, algunos acceden a participar en el tráfico de personas y de drogas. En el mundo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubica 2 grandes rutas del tráfico de personas, de África a Europa y de Sudamérica a Estados Unidos, delito que cada año genera 6.750 millones de dólares. En el caso de América se estima que cada migrante paga entre $2,000 y $10,000, pero nadie le garantiza que llegará con vida a su tan anhelado sueño americano. Estamos recorriendo los últimos metros de los 3.200 kilómetros que compartimos en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Esta barda perimetral que separa las dos naciones, que de alguna manera hemos visto cómo está pintada en esta zona de Tijuana, en la parte sur-oeste, ya el extremo de esta frontera, donde conocimos algunas historias de migrantes, donde tienen pintado incluso arte, una manera de contar esta historia. Y en esta zona ya comenzamos a ver algunos rostros, Judith. ¿De quiénes son? ¿Qué significa? Bueno, estos rostros son de personas que han sido deportadas o que están en Estados Unidos con el programa de DACA. Es parte de un programa que se llama Humanizando la Deportación, perdón. Y este mural particularmente fue creado por Elizabeth de la Cruz Santana, una artista que trabaja en la Universidad de UC Davis en California, y es un mural muy interesante porque, bueno, nos refleja estos rostros de personas que han vivido la deportación, y también tiene estos códigos QR que puedes escanear y profundizar en la historia de cada uno de ellos. ¿Me creerás que no alcanzo a ver los códigos QR? Allá, al fondo. Vamos a buscarlo. Ah, ya los vi. Está hasta arriba, en la parte superior de este muro. Ahí se ve efectivamente un código QR como uno de los fenómenos que puede marcar
esta etapa. Y quería preguntarte, en esta etapa pues hemos visto mucho debate, mucha problemática con el tema de el título 42, porque hay un impasse entre si lo van a mantener vigente en la administración del presidente Joe Biden, porque muchos de los migrantes que están llegando topan hasta aquí y se quedan precisamente en ese impasse. ¿Qué sigue en este momento? Esa creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Creo que tanto defensores de derechos humanos como activistas, organizadores comunitarios y la misma comunidad tenemos justamente esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con el título 42? El título 42 es una ley de salud pública que se instrumentalizó como una política migratoria. Entonces, las promesas de Joe Biden desde que entró era eliminar esta barrera al acceso al derecho de asilo, y es evidente que no hay la voluntad política para hacerlo. Y el costo sería para ellos demasiado. Entonces, mientras tengan algún inicio de pandemia de la cual aferrarse para mantener cerrada la frontera, creo que vamos a ver qué va a seguir. Claro, porque ese es uno de los argumentos, por un motivo de seguridad nacional, puede ser por seguridad o puede ser por salud, evitar, ¿no?, que lleguen más refugiados. Pero estaba viendo cifras de la ACNUR. México es el tercer país en este momento con solicitudes de refugio, por supuesto, después de Estados Unidos y de Alemania. Aquí nos vamos a meter una buena mojada, pero bueno, eso es parte de las cosas que tienen que enfrentar los migrantes. Digamos que aquí es lo más bonito, entre comillas, ¿no?, lo menos peligroso, incluso hasta amigable, con arte, con gente, con perros aquí gozando. Pero volviendo al punto, ACNUR tiene a México como el tercer país con más solicitudes de refugio. Por la garita de El Chaparral, corrígeme si estoy mal, han pasado 11,000 migrantes con esta solicitud de refugio a Estados Unidos, pero la mayoría se están quedando aquí. Como decías, representa un fenómeno migratorio, un fenómeno social, por toda la mezcla que puede haber, pero también cómo les das trabajo, cómo les das refugio, qué comen, dónde pueden trabajar, qué tienen que hacer. Estas son justamente las condiciones que van creando una crisis humanitaria. Muchas personas llegan sin recursos para poder buscar una vivienda, sin acceso a servicios básicos como salud, trabajo, educación, porque no están regularizados en México. Es por eso que aún si su meta es llegar a Estados Unidos, si esto del título 42 va a durar 6 meses más, 1 año más, 2 años más, o sea, ¿qué van a hacer en ese tiempo? ¿Cómo van a tener ingresos para mantener a sus familias? Y es por eso que buscan el refugio en México. ¿Y qué hay de la reacción de las autoridades, por un lado, para ayudarlas, tanto en México como en Estados Unidos? Porque no hay, evidentemente, bolsillo que alcance o política pública que pueda dar el ancho de la dimensión de esta crisis. Bueno, lo que decimos usualmente es que es una población varada en el movimiento, que está siendo abandonada por los gobiernos de ambos países. Mientras Estados Unidos implementa programas como el MPP, que bueno, ya se eliminó, pero México lo acepta, y ninguno de los dos países se encarga de cubrir las necesidades de esta población. En sí no me parece que haya suficientes recursos para ello, pero a veces tampoco hay, de nuevo, la voluntad política para abarcar el problema. Bueno, muchísimas gracias, Judith, por acompañarnos en este recorrido para el auditorio de Mega Noticias. Gracias.